Muy bien, iniciamos la grabación de la sesión de hoy. En esta oportunidad tenemos como objetivo completar el análisis del modelo de Goodwin que nosotros hemos revisado en clases pasadas, ¿sí? Entonces, muy rápidamente les recuerdo en qué punto nos quedamos. En las sesiones pasadas nosotros habíamos formulado ya o desarrollado las principales ecuaciones del modelo de Goodwin. ¿Sí? Recordarán que nosotros ya analizamos los supuestos del modelo y pasamos a construir las ecuaciones de ese modelo, ¿no? Entonces había algunas ecuaciones que salían a través de algunos desarrollos que no los voy a volver a repetir, ustedes los pueden revisar en sus apuntes, así como también los pueden revisar en el respectivo video anterior. Lo importante era que nosotros al final llegamos a construir un sistema de ecuaciones diferenciales que por un lado tenía la variación o analizaba el vínculo entre la variación de la tasa de participaciones de los trabajadores en el producto contra la tasa de empleo. Esa era la primera ecuación que nosotros obteníamos. Y la segunda ecuación que obteníamos, en cambio, era una ecuación en donde se vincula a la variación de la tasa de empleo con la tasa de participación de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, tomamos todos los supuestos del modelo de Goodwin, hicimos los respectivos desarrollos y llegamos a un sistema de dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Una ecuación diferencial en donde la derivada en el tiempo se hace en la participación de los trabajadores en el producto y otra en donde en cambio la derivada con respecto al tiempo se hace en la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver todos los detalles de ambas ecuaciones, recordando que también tenemos algunas constantes. ¿Sí? Entonces, las constantes son estos términos que están aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos varias constantes que luego nosotros habíamos agrupado en constantes más grandes para que se nos simplifique la notación nada más. ¿Sí? Entonces, habíamos construido una versión más compacta de las dos ecuaciones diferenciales por medio de unas constantes más amplias. ¿Sí? A0, A1, B0, B1, asumiendo que todas las constantes son positivas y esas constantes también, bueno, aquí está la deducción, ¿no? De cada una de esas constantes, de dónde sale. Entonces, hacemos eso para simplificarnos un poco el camino en la explicación de cómo se resuelve el modelo de Goodwin, ¿sí? Y habíamos dicho que para resolver el modelo de Goodwin, lo que buscamos es entender cómo se comportan la tasa de participación de los trabajadores y la tasa de empleo con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces ese era nuestro objetivo, tratar de entender cómo se comportan ambas variables. Ahora, para entender ese comportamiento, nos ayudamos con un punto que le hemos llamado punto de equilibrio dinámico. Ese punto de equilibrio dinámico se va a enfocar al caso en el que asumimos que no hay crecimiento ni en la tasa de participación ni en la tasa de empleo. Entonces, cuando sacamos ese punto de equilibrio dinámico que hemos obtenido al final, hemos obtenido esta situación, ¿no? Que U punto sobre U es igual a cero, B punto sobre B es igual a cero, y al resolver sacamos dos valores para U y B, U estrella y B estrella, ¿sí? Y esos valores de U estrella y B estrella al final nos permitían graficar un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? En donde está la tasa de empleo, la tasa de participación, y tenemos también los puntos de corte, en donde vemos que justamente donde cortan estas dos líneas se da el punto de equilibrio dinámico, ¿ya? Pero también sabemos algo más. Sabemos que sobre las líneas hay comportamientos particulares. Por ejemplo, sobre la línea vertical que estoy ahorita señalando, la punteada en azul, ¿qué sabemos? Sabemos que cuando U estrella es igual a B0 sobre B1, ¿sí? Resulta ser que B punto sobre B es igual a cero, o sea, no hay crecimiento en B, no crece la tasa de empleo. Y a su vez, cuando B es igual a cero sobre A1, no hay crecimiento en U, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos sacado hasta el momento, ¿ya? Entonces, lo que nos interesaba, y eso es lo que había mencionado en la clase pasada, ahora nuestro objetivo es saber cómo se van a comportar las funciones que conectan U y B. O sea, cuál es el comportamiento que van a tener las soluciones del modelo, ¿sí? O sea, cómo se van a comportar, ¿sí? Y eso nos va a tomar ahora una buena parte de la clase, ¿no? Entonces, nos concentramos en ese tema. Bien, entonces para hacer ese análisis voy a copiar estos resultados en otra hoja, ¿ok? Entonces voy a copiar todo este resultado que está aquí. Voy a copiarlo bien, disculpen. A ver, ¿ya?
Entonces voy a simplemente trasladar esto a otra hoja, ¿ya? Entonces, a una nueva página. Ya, bien. Entonces, este es el mismo sistema de coordenadas. Ustedes no tienen que transcribir nada nuevo. Es lo que teníamos, sino que lo he transcrito porque ya no tengo pizarra nada más. Ya, entonces esta es nuestra hoja 8. Muy bien. Entonces, ¿cuál es ahora nuestro objetivo? Encontrar el comportamiento que va a tomar este modelo a lo largo de este grupo de cuadrantes que han surgido al momento de plantearnos estos puntos en los cuales no hay crecimiento. ¿Sí? Que de hecho, disculpa, no sé por qué está abierto Excel, que de hecho son justamente los cuadrantes, es que eso todavía no le presten atención, son justamente estos cuadrantes que aparecen en esta gráfica. ¿Sí? No olviden que ustedes tienen a disposición también estas láminas. ¿Ya? Ya voy a ponerles en... Creo que sí está ya la última versión actualizada de las láminas en el aula virtual. Entonces ahí ustedes pueden ver justamente este comportamiento, ¿sí? Que es el que vamos a tratar de explicar a través de el análisis que vamos a hacer en estos momentos. Entonces vamos primero a dividir esta región en cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces vamos a tener cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es entender el comportamiento del modelo para cada uno de estos cuadrantes, ¿sí? Para ello también vamos a volver a escribir el modelo. Entonces, recuerden que el modelo era U punto sobre U, ¿sí? Y B punto sobre B, igual, igual. ¿Ya? Entonces, para no equivocarme ni en lo más mínimo, ya menos A0 más A1B, menos A0 más A1B. Y el otro en cambio es B0 menos B1. B0 menos B1. ¿Ok? Ya conocemos que tienen adentro A y B. Entonces ya no nos vamos a detener, sino que simplemente ahora vamos a analizar este comportamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a partir del análisis en la región 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta el modelo en la región 1? Y a partir de esa región vamos a ir deduciendo el comportamiento en el resto de regiones. ¿Sí? Entonces, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Simplemente es hacerlo con calma, ¿no? Entonces vamos a empezar con el cuadrante 1. ¿Sí? O pongamos la región ya. Región 1. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a analizar la región 1? Ya. Entonces, en la región 1, ¿qué podemos ver nosotros como características de U y de B? ¿Ya? Pensemos, ¿qué pasa en la región 1? En la región 1, nosotros podemos ver qué cosa, ¿ya? Vemos que la tasa de participación, ¿sí? En esta región, es mayor a U estrella, ¿sí? O sea, nosotros aquí en esta región sabemos que U es mayor a U estrella, ¿ya? ¿Por qué? Vean la región 1. La región 1 es este cuadrante, ¿no? Este primer cuadrante que estoy señalando. En este cuadrante, los valores que estoy viendo a nivel horizontal son valores que pasan de este punto, ¿sí? Para la derecha. Entonces son valores mayores a U estrella. En cambio, ¿qué sucede con B? Entonces, si ustedes revisan, fíjense que justamente estamos en una región donde los valores están por encima de la línea verde. Entonces, B también es mayor a B estrella, ¿sí? Entonces, U mayor a U estrella y, ups, y B mayor a B estrella, ¿sí? Entonces, no se olviden, en este caso, esta región sería U mayor a U estrella y la otra sería U menor a U estrella, obviamente, ¿no? Y acá lo mismo. B mayor a B estrella y B menor a B estrella. Muy bien. Entonces, en esta primera región, la región 1, U es mayor a U estrella y al mismo tiempo B es mayor a B estrella. Ya. Entonces, ¿qué sucede cuando U es mayor a U estrella y B es mayor a B estrella? Entonces, esto va a tener implicaciones en nuestros modelos, ¿no? Entonces, voy a mover esto aquí mejor. Ya. Entonces, vamos viendo. No es nada difícil esto. Simplemente hay que tomar esto con calma. Muy bien. Entonces, si U es mayor a U estrella, ¿qué significa? Significa que U es mayor a B0 sobre B1, porque eso es U estrella.
No hay nada más que hacer, ¿no? O sea, simplemente estamos diciendo que U está a la derecha de este punto de equilibrio, ¿sí? Ahora, noten algo, B0 y B1 como que tienen un parentesco con esta ecuación diferencial. Si recuerden que estas eran, voy a otra vez escribir esto acá arriba. Recuerden nada más que estas son la ecuación diferencial 1 y esta era la ecuación diferencial 2. ¿Ya? Entonces, como que este término B0, B1 se parece a la ecuación diferencial 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que todas las constantes son positivas, entonces esta que está dividiendo le paso a multiplicar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar B1 U mayor a B0, ¿sí? Luego, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo tomar este B1U que está sumando y pasarle a restar. ¿Qué me va a quedar? 0 menor a B0 menos B1U, ¿sí? Simple y llanamente este término que estaba sumando le he pasado a restar. ¿Pero qué es B0 menos B1U? Por la ecuación 2, yo sé que esto necesariamente, ¿sí? Aquí es igual a B punto sobre B, o sea, 0 mayor a B punto sobre B, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Me están diciendo que B punto sobre B, recuerden, es la tasa de crecimiento, ¿sí? Es la tasa de crecimiento del empleo, o de la tasa de empleo, ¿ya? Recuerden, siempre que ustedes tienen la variable B punto sobre B, U punto sobre U, X punto sobre X, estamos hablando de la tasa de variación. Entonces, tenemos aquí una tasa de variación que es negativa, ¿sí? Esa tasa de variación negativa, ¿qué dice? Esa tasa de variación negativa nosotros ya sabemos que tiene un significado, o sea, ¿cómo se interpreta? Eso significa en esencia, y este es el resultado que me interesa más que nada, que B está cayendo. ¿Sí? Recuerden que eso ya lo vimos al inicio de estas clases cuando hablamos de cómo interpretar estas derivadas temporales, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen que B punto sobre B es negativa, significa que la B está cayendo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el primer resultado que nos interesa destacar. Cuando estamos en la región 1, ¿sí? Se da una caída en B. Ya vamos a darle la interpretación económica en unos minutos, ¿no? Pero ahorita hablemos primero de la parte más analítica. Entonces, si yo estoy en esta región, hay una tendencia a caer en B. ¿Ya? Vamos a ver cómo se grafica. Veamos el otro caso. ¿Qué sucede en cambio cuando B es mayor a B estrella? ¿Sí? B mayor a B estrella. Ya no entro en una sola gráfica, un segundo. Voy a mover esto un poco a la derecha porque no. Voy a mover esto un poquito porque se me quedó fuera de foco. Ya, un poquito más. Listo. Ya, entonces como les decía, ahora cómo vamos nosotros a analizar el otro caso, no es nada más que volver a hacer el mismo procedimiento. Es decir, vamos a tomar ahora B estrella y lo reemplazamos. Entonces, ¿cómo me quedaría? B mayor, en vez de B estrella sería A0 sobre A1. Eso entonces, ¿qué implica? Este A1 que está dividiendo puede pasar a multiplicar, me va a quedar A1, B mayor a A0. Ya. Ahora notemos, ¿qué tengo yo aquí? Tengo A0, A1 y B, muy parecido a A0, A1 y B de la ecuación diferencial 1. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, podría dejar una ecuación parecida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este A0 que está sumando puede pasar a restar. Si pasa a restar, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que menos A0 más A1B, ¿sí? O sea, este que estaba sumando pasó a restar, y todo eso va a quedar mayor a 0. ¿Ya? Nada del otro mundo, simple y llanamente, ¿qué hemos hecho? Este A0 que suma pasa a restar y me queda solo un 0. Ahora, ¿qué es menos A0 más A1B? Es U punto sobre U, ¿sí? Entonces, resulta ser que U punto sobre U puede reemplazarse por todo ese término y me va a quedar, por tanto, que U punto sobre U es mayor a 0, ¿sí? Es mayor a 0. ¿Y eso qué va a significar? Significa lo contrario al caso de arriba. Al caso de arriba, ¿qué teníamos? Teníamos que si la tasa de variación es negativa, la variable cae. Ahora, en cambio, si la tasa de variación es positiva, la variable crece. ¿Sí? La variable crece. Ok, si la variable está creciendo, entonces,
¿qué es lo que tengo yo aquí? Tengo que en el sentido de U, en esta región 1, ¿sí? La región 1, voy a tener un movimiento de expansión. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo puedo yo recoger estos dos movimientos en mi gráfica? Ya, en esta gráfica de aquí. Ya, entonces verán, le voy a simplificar un poco la gráfica. Voy a borrar este. Ah, no puedo, ya, porque está copiado, ya no importa. Entonces, a ver, vamos a ver, si es que no nos perdemos, creo que no va a haber lío. A ver, estoy haciéndole con verde, entonces mejor pongamos esto con color verde. Sí, con color verde. Y B creo que estoy haciéndole con azul, entonces mejor pongamos azul. Es solo para que se vea lo más claro posible el movimiento. Ya, entonces veamos qué sucede. Primero veamos con B. B, recuerden que es la variable en el sentido vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? En la región 1, B tiende a caer, ¿sí? B tiende a caer. Entonces, B se está moviendo en este sentido. O sea, hay una caída en B, ¿de acuerdo? Del movimiento de B. En cambio, ¿qué me está diciendo con U? U está creciendo, pero U, recuerden que está en el sentido horizontal. Entonces, U se está moviendo para acá, en cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? Vemos que me están dando la intuición de que te estás moviendo en el sentido horizontal, te mueves para la derecha, y ese es en uno. Y en cambio, en B te estás moviendo para abajo. ¿Cuál será el movimiento global de todo esto? Es juntar U con B. Si juntamos U con B, me va a salir un vector, ¿sí? Más o menos nomás, que se mueve en esa dirección, ¿sí? O sea, es una dirección que en sentido horizontal se desplaza a la derecha y en el sentido vertical se desplaza hacia abajo. ¿Ya? Entonces tenemos un movimiento en este sentido. Ya, dibujémoslo otra vez acá. Entonces hay como que hay un movimiento en este sentido, ¿verdad? Ya. Muy bien. ¿Qué me está tratando de decir ese movimiento? ¿Ya? Porque obviamente nosotros aquí lo estamos planteando en términos muy, sí que en términos muy analíticos, ¿no? Pero cada una de estas cosas tiene una interpretación económica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la interpretación económica que le podemos dar a cada uno de estos movimientos? Entonces voy a mover esto un poquito para abajo para tratar de dar la intuición ya más económica. Entonces, pensemos, ¿qué representan cada una de estas variables? U, por ejemplo, es la tasa de participación de los trabajadores en el producto, ¿sí? O sea, los trabajadores están participando en el producto por encima del equilibrio. ¿Sí? Recuerden que esta es la participación de los trabajadores. Participación de los trabajadores. Resulta ser que la participación de los trabajadores está por encima del punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué implicación va a tener que esté por encima del punto de equilibrio? ¿O qué significa? Significa, entre otras cosas, que los trabajadores están teniendo una alta participación, se están llevando una buena cantidad del producto, tal vez mucho más de lo que puede soportar el capitalismo, el sistema capitalista. ¿Ya? Entonces, una participación de los trabajadores por encima del equilibrio, que es lo que significaría esto de aquí, este U mayor a U estrella, puede estar provocando, entre otras cosas, una caída de las ganancias capitalistas. O se está presionando a la baja las ganancias capitalistas. ¿Ok? Sí, porque obviamente en este modelo, como solo tenemos dos clases sociales, trabajadores y capitalistas, y bajo todo el esquema que hemos construido, una mayor participación, y de hecho, algo que antes de poner incluso ganancias, la participación de los capitalistas cae, o sea, eso, no, eso sí no es indiscutible. O sea, es baja, más que cae, pongámosle es baja, ¿ya? Baja participación de los capitalistas. Baja participación de los capitalistas. O sea, en la pugna distributiva, los trabajadores están llevando una porción muy amplia, mayor al punto de equilibrio. Baja participación de los capitalistas. ¿Ya? Entonces, como los trabajadores están llevando una participación mayor al equilibrio, los capitalistas, en cambio, se están llevando una participación baja. ¿Ya? Esa participación baja de los capitalistas, ¿en qué implicación tiene o qué significa?
puede estar ahí sí, como les decía, entonces esto continuaría, ¿no? Esto de aquí puede estar provocando que hay una presión a la baja en las ganancias, ¿sí? Puede haber una presión a la baja en las ganancias. Esa presión a la baja, sí, presión a la baja en las ganancias capitalistas, ¿ya? Entonces la intuición es simple, ¿no? O sea, los trabajadores están llevando bastante producto. Eso significa que los capitalistas tienen baja participación, lo cual también significa, entre otras cosas, que los capitalistas van a tener ganancias bajas, ¿no? ¿Sí? Entonces, déjenme bajar esto un segundo, un poquito más, para que no me estorbe nada más. Ya. Muy bien, entonces, esa caída de las ganancias de los capitalistas, ¿verdad? ¿Qué le va a generar a los, qué les puede estar generando a la capacidad de los capitalistas de acumular? Recuerden, los capitalistas acumulan solo con sus ganancias. Entonces, si caen las ganancias capitalistas, también cae la capacidad de acumulación. O sea, los capitalistas ya no pueden ampliar el capital como lo hacían antes, porque los capitalistas lo ampliaban, recuerden, con las propias ganancias. En este modelo, no, por economía cerrada y sin gobierno. Pero, ¿qué sucede si cae la capacidad de acumulación de capital? Si cae la capacidad de acumulación, el capitalismo se expande menos. Cae la expansión del capitalismo. Porque recuerden que en definitiva la acumulación tenía que ver con expansión. Cae la expansión del capitalismo. Si cae la expansión del capitalismo porque resulta ser que hay menos capacidad de acumular, ¿qué va a suceder con el empleo? Lo lógico sería que caiga o haya un menor empleo. ¿Sí? Y eso obviamente se refleja en una caída en B. ¿Ya? Entonces, este proceso que acabo de explicar o de describir es justamente lo que justifica o lo que está detrás de todo el mecanismo que nos ha salido, ¿no? O sea, todo el mecanismo que hemos representado en términos de ecuaciones, que está acá arriba, ¿no? Todo este procedimiento de ecuaciones, es lo que en términos ya más económicos sucede en este proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hablarle a alguien que no tiene conocimiento de matemática ni del modelo, ni tiene por qué tenerlo, alguien que no sea economista, ustedes no le van a poner estos símbolos. ¿Qué es lo que le van a decir? La historia. A ver, ¿qué sucede cuando los trabajadores participan mucho en el producto? Sucede que, ceteris paribus, hay una baja participación de los capitalistas, las ganancias de los capitalistas tienden a caer, eso puede limitar la capacidad de acumulación, se limita la capacidad de expandir el capitalismo, hay menor empleo, ¿ya? En el modelo de Goodwin, ¿sí? Con los supuestos del modelo de Goodwin, etcétera, ¿ya? Entonces hay una presión a la caída del empleo. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esa cuestión. Ahora, Profe, sí, sí, por favor. profe, entonces es como es justificable que los capitalistas siempre obtengan más ganancias porque, por ejemplo, con el modelo dice que entonces va a haber menos empleo. Ajá, interesante. Entonces, Recién estamos en la región uno, ¿no? Tendríamos que ver qué sucede en las otras regiones. ya. ¿Sí? No, no, muy buena intuición, porque claro, uno lee esto y dice, bueno, entonces esperaríamos que los capitalistas deberían ganar siempre. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver qué sucede en las otras regiones y ahí se da respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Muy bien, entonces saquemos la intuición económica ahora de esta otra expresión. ¿Ya? Entonces, para ver si podemos hacer sentido. Veamos qué dice esta otra expresión. Igual, vamos a pasarlo a palabras, ¿no? Entonces, veamos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el empleo o la tasa de empleo también es mayor al punto de equilibrio. Entonces, fíjense cuál era nuestra situación inicial. Nuestra situación inicial era una situación donde los trabajadores tenían una participación muy alta y había mucho empleo. O sea, la situación inicial de este esquema es buena para los trabajadores. Es una situación de alto empleo y también de alta participación, ¿sí? La de la región uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tasa de empleo muy alta significa una tasa de empleo mayor al punto de equilibrio.
Si la tasa de empleo está por encima del punto de equilibrio, ¿qué será de esperar por parte de los trabajadores? Resulta ser que los trabajadores tienen un alto, o sea, trabajadores con alto poder de negociación, alto poder de negociación, ¿sí? Recuerden, a mayor empleo teníamos el supuesto de que los trabajadores pueden exigir un salario más alto, ¿sí? Entonces, bueno, si hay un ruido muy fuerte, hay alguna pausa para arreglarlo, ¿no? Pero no creo que haya muchos problemas. Entonces, como les decía, ¿no? Tasa de empleo mayor al punto de equilibrio implica que los trabajadores tienen un alto poder de negociación, ¿sí? Y ese alto poder de negociación, ¿qué significa? Que pueden exigir o pueden presionar por salarios más altos. Presionar por salarios más altos. Y recuerden que estamos en salarios reales, ¿no? Salarios reales más altos. Si los trabajadores pueden presionar por salarios reales más altos, ¿cuál será el resultado entonces? Que de todo esto va a darse una mayor participación en el producto. O sea, aumenta la participación de trabajadores en el producto. Participación de trabajadores en el producto. Bueno, ya saben, trabajadores en el producto. ¿Eso qué significa? Que aumenta justamente la U. ¿Sí? O sea, aquí tenemos purito, purito el efecto de la curva de Phillips. ¿Sí? Recuerden que nosotros teníamos una curva de Phillips de salario real, creo que estaba escrita por algún lado, déjenme ver si tengo a la mano la curva de Phillips, aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está. ¿Dónde estará la curva de Phillips? Aquí está. Entonces recuerden que teníamos nosotros una curva de Phillips como uno de los elementos del modelo, en donde decíamos que si la tasa de empleo crece, los trabajadores pueden exigir mayor salario, o bueno, aumentar la tasa de variación del salario real. ¿Sí? Entonces ese es el otro mecanismo. Resulta ser que los trabajadores, cuando tienen un empleo muy alto, pueden presionar para todavía tener más participación en el producto. ¿Ok? Entonces, esa es la primera región que nosotros estamos evidenciando. Una situación en la región uno donde los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores, como tienen un empleo alto, pueden presionar para más participación, por eso nos movemos en el sentido horizontal. Pero a la vez, los capitalistas están enfrentando una situación de una excesiva participación de los trabajadores en el producto, lo cual baja, ¿sí? Lo cual baja la capacidad de ampliar el empleo. Y tenemos, como tanto, una situación de transición que nos mueve de la región uno a ¿cuál región? Por lo que estamos viendo, nos mueve a la región 2, ¿sí? Entonces nos está moviendo de la región uno a la región 2, ¿ya? Ok, entonces, nosotros podemos decir que en la región uno, si todas las condiciones que hemos visto nos hacen pensar que la región uno es una región en donde la acumulación ya está empezando a estancarse. Si ven, o sea, aquí ya empezamos a ver que la capacidad de acumulación se limita. O sea, en esta región, ¿sí? Empieza a estancarse la acumulación. ¿Sí? O sea, estamos en una situación en donde la acumulación ya empieza a estancarse porque hay demasiada participación de los trabajadores. O sea, la región uno nos está llevando al inicio de la crisis cíclica. Si quisiéramos verlo de algún modo. Porque, ¿qué sucede? Pongámonos en en los zapatos de los capitalistas. Los capitalistas están enfrentando una doble situación compleja. Por un lado, están enfrentando un alto empleo que hace que los trabajadores presionen por más y más participación, pero aparte de eso ya la participación es alta. Entonces, ¿qué significa? Que los capitalistas están enfrentando esa situación en donde sus ganancias se afectan y al mismo tiempo los trabajadores todavía pueden exigir más. ¿Sí? Entonces aquí arranca la crisis cíclica. ¿Ya? Entonces pasamos a la siguiente región. Vamos a la región 2. Entonces vamos a ver si se cumple la intuición de nuestra compañera, ¿no? Que ha dicho,
Si es así, entonces se justificaría que los capitalistas siempre deban ganar más y más y más, ¿ya? Lo cual sería un poco raro en un modelo marxista, ¿no? Pero veamos qué sale, veamos qué sale. Bien, región 2. Igual, primero hagamos el análisis más matemático, luego hacemos el análisis mucho más económico. Entonces veamos primero el análisis matemático en U y en B. Entonces, ¿qué estamos viendo en la región 2? En la región 2 vamos a ver qué sucede. Empecemos con U. U en la región 2 sigue estando por encima de U estrella, ¿sí? Porque estamos en esta región de aquí, entonces U es mayor a U estrella. Ya, entonces en la región 2 continuamos con lo mismo. U es mayor a U estrella. U es mayor a U estrella. Ya no voy a repetir los mismos procedimientos, pero sabemos que cuando U es mayor a U estrella, si hacemos los mismos pasos, al final, ¿qué nos va a quedar? 0 mayor a B punto sobre B. ¿Sí? Pues que son los mismos pasos, no hay por qué repetir. U mayor a U estrella implica que 0 mayor a B punto sobre B. ¿Eso qué nos va a significar? Significa que va a haber caída en B. ¿De acuerdo? Pensemos, antes de continuar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede que en la región 2 volvemos a tener en B una caída? ¿Ya? ¿Y B con qué color estoy haciendo? Ah, con azul. Ya, entonces seguimos teniendo caída en B. Ya, entonces estamos cayendo en B. Bueno, porque no ha cambiado nada. O sea, en la región 2 seguimos teniendo un empleo o una participación, perdón, de trabajadores mayor al equilibrio. Es decir, la misma interpretación que en la región 1. ¿Sí? Entonces aquí ya no hace falta que lo digamos de nuevo. Simple y llanamente tenemos la misma interpretación, igual interpretación económica, ¿sí? Igual interpretación económica que en la región 1. ¿Ya? Entonces no hace falta que repitamos, simplemente ya sabemos. Todavía la participación de los trabajadores es muy grande y eso lleva a que las ganancias de los capitalistas se limiten y se limita el empleo. ¿Ya? O sea, seguimos en crisis. O sea, seguimos con el estancamiento de la acumulación. Eso sería otra forma de decirlo, ¿no? Seguimos con estancamiento de la acumulación. Ya. ¿Dónde vamos a empezar a encontrar cambios? Es en la otra variable, ¿ya? En la tasa de empleo. Y aquí empieza a tomar un sentido bien interesante el modelo. ¿Qué sucede con la tasa de empleo? La tasa de empleo en la región 2, a la que nos empujó la previa región 1, es una región en donde, si se fijan, ahora la tasa de empleo es menor al equilibrio, ¿sí? O sea, por eso estamos en otra región. Entonces, en la región 2, ahora B es menor a B estrella. O sea, es justamente el movimiento contrario al que teníamos en la región 1, ¿sí? O sea, ahora nosotros vemos que B es menor a B estrella, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, se da el sentido contrario. Y bueno, no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta que si se cambia el sentido de la desigualdad y todos los demás pasos se repiten, al final, ¿qué voy a obtener? Al final voy a obtener que U punto sobre U, o sea, este mismo paso que está aquí, ¿sí? Se va a repetir todo, pero con el signo contrario. Entonces, si aquí era U punto sobre U mayor a cero, ahora va a ser U punto sobre U menor a cero, ¿sí? Porque es los mismos pasos, pero cambiando el sentido del signo, nada más, ¿ya? Esta es la ventaja de que las constantes sean positivas. Recuerden que en una desigualdad, si ustedes tuvieran constantes negativas y mandan de dividir a multiplicar, cosas así, se les puede cambiar la dirección de la desigualdad. Como todas son constantes positivas, no hay problema. Entonces, ¿cómo nos quedó? Sentido contrario, eso significa que ahora si U punto sobre U es negativo, significa tasa de variación negativa. Eso es decir que está cayendo U. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué tenemos? Vamos de nuevo a nuestra gráfica y vemos que ahora U, que antes estaba expandiendo para la derecha, empieza a caer. ¿Sí? Entonces voy a mover esto solo para que se vea mejor. Borrar esto. ¿Ya? Después volvemos a hacer la gráfica en limpio, ¿ya?
Ahorita les pido que presten mucha atención más que nada, pero ya después lo hacemos en limpio otra vez. Entonces ahora me estoy moviendo, pero para el otro lado. ¿Sí? Mejorado, mejorado. ¿Ya? Entonces, ¿qué está sucediendo? Antes se expandía la U, ahora U empieza a caer. ¿Sí? Ahora la U empieza a caer. ¿Cómo interpretaríamos económicamente esa situación? ¿Ya? Tomando obviamente el caso anterior. Ya. Entonces veamos ahora cómo interpretamos esta región 2, en donde esto de aquí cambió de sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, el estancamiento de la acumulación, podemos decirlo así, ¿no? El estancamiento de la acumulación heredado, pongámoslo así, ya, heredado de la región 1. ¿Sí? Recuerden, había un estancamiento en la región 1, ¿no? ¿Eso qué nos dejó? Hizo que el empleo caiga, cae la tasa de empleo, ¿verdad? Ahora la tasa de empleo es menor al punto de equilibrio, ¿ya? O sea, esto de aquí, B menor a B estrella, pero como resultado de lo anterior. O sea, como había estancamiento, la tasa de empleo empezó a caer y hasta que cayó por debajo del punto de equilibrio. Como ahora cayó por debajo del punto de equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? La intuición es la misma que antes, pero como que cambiamos el sentido. Ahora los trabajadores, ¿sí? Trabajadores pierden poder de negociación. Trabajadores pierden poder de negociación. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando los trabajadores pierden poder de negociación? Se pierde la capacidad, o sea, ya no pueden presionar por salarios más altos. O sea, se pierde capacidad de presión por salarios más altos. O sea, pierden poder los trabajadores porque ¿qué pasa? La propia acumulación se ha estancado, ya no contratan gente. Entonces, resulta ser que ahora los trabajadores están en una situación de debilidad y por tanto los salarios pueden caer. O los capitalistas pueden bajar los salarios. Los capitalistas pueden bajar los salarios. ¿Ya? Si los capitalistas pueden bajar los salarios, eso va a disminuir la participación de los trabajadores. Y al disminuir la participación de los trabajadores, por tanto, cae la variable U. ¿Ok? Entonces, la intuición se mantiene, como la habíamos mencionado antes, pero cambiando el sentido. En región 2 es una región que sucede que no más. Es una región en donde la acumulación se estanca y cae el empleo, pero también caen los salarios. O sea, está cayendo todo. Cae empleo, cae salarios. ¿Sí? Entonces la flechita se mueve para este lado. ¿Sí? Si me dejo guiar por las dos flechas, o sea, estoy aquí, ahora me voy para acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le podemos llamar a esta situación? Sigue el estancamiento, pero aparte empeoran los salarios. ¿Sí? Aparte del estancamiento, también tenemos empeoramiento de los salarios. Empeoramiento de salarios. Entonces, en esta situación donde se combina estancamiento con el empeoramiento de los salarios, podemos decir entonces que la región 2 es el empeoramiento de la crisis o la profundización de la crisis. O sea, la crisis se empeora, pero ¿para quién? Obviamente para los trabajadores. ¿Ya? Porque bueno, para los capitalistas ya venía la crisis, ¿no? O sea, ya los capitalistas empezaban a sentir la crisis, pero la crisis ya terminó afectando a los propios trabajadores. Entonces, esta región 2 es la región en la que todo cae. Cae empleo, caen salarios. ¿Sí? Entre comillas, si quieren, en esta región 2, entre paréntesis, entre comillas, todo cae. ¿Ya? Cae empleo, cae salarios. Pero noten, ¿por qué nació la crisis? Nació porque antes los trabajadores estaban fuertes y pedían salarios, hasta el punto en el cual el capitalismo ya no aguantó y empezó a decaer. ¿Ya?
Listo. Entonces ya tenemos la región 2. Vamos con la región 3. Ya más o menos empezarán a captar la intuición de esto, ¿no? Región 3. Muy bien. En la región 3, ¿qué es lo que podemos notar nosotros? Como nosotros podemos notar, en la región 2, los trabajadores empezaron a ser debilitados, ¿sí? Porque está cayendo el empleo y ya no pueden presionar como antes al salario. Empieza a caer su poder. Y cae tanto que incluso la participación ahora es menor a la participación que tenían en el punto de equilibrio. O sea, están cayendo a tal punto que ahora tienen una menor participación al punto de equilibrio. Y aparte, el empleo es menor al punto de equilibrio. O sea, es la situación, si quieren, la situación uno es la de mayor fuerza para los trabajadores. ¿Sí? La situación uno es la de mayor poder para los trabajadores. Vamos a ver, ¿ya? Mayor poder trabajador. En cambio, la región 3, desde ya podemos decir, volviendo a de donde estamos, que es la de menor poder o de mayor debilidad. Mayor debilidad de los trabajadores. ¿Ya? Es la mayor debilidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde la participación es menor al punto de equilibrio, o sea, no pueden subir los salarios y aparte está cayéndose el empleo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con este primer resultado, U menor a U estrella. ¿Ya? Entonces vamos. Entonces, ¿qué es lo que se hereda de la región anterior? Si bien aquí antes dijimos el estancamiento de la acumulación heredado de la región 1. ¿Ya? Entonces ahora podemos decir el debilitamiento. El debilitamiento de los trabajadores. O sea, la reducción del empleo. Reducción de empleo. Heredado de la región 2. ¿Qué provoca? ¿Ya? Entonces, este debilitamiento de los trabajadores o reducción del empleo heredado de la región 2 va a provocar, ¿sí? Provoca que tengamos un punto de equilibrio, tengamos, perdón, una participación, ¿sí? Participación de los trabajadores menor al punto de equilibrio. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto? Participación de los trabajadores menor al punto de equilibrio significa que ahora tenemos U menor a U estrella. ¿Qué pasa cuando tenemos U menor a U estrella? Ya habíamos hecho eso antes. Ah, no, no habíamos hecho eso antes. Pero bueno, no hay que ser genios. Cambia el sentido de la desigualdad, nada más. Entonces, si U es menor a U estrella, entonces ahora, ¿qué sucederá? Que B punto sobre B va a ser mayor a cero. O sea, el otro sentido de la desigualdad, ¿no? Entonces, cero ahora será mayor a B punto sobre B. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener ahora un aumento en B. ¿Sí? Si no me creen, pueden hacer los pasos, pero es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente toman un punto un mayor a U estrella, o perdón, un menor a U estrella, reemplazan y van a ver que les sale eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa en términos económicos este resultado? Como les decía, ¿no? El debilitamiento de los trabajadores heredado de la región 2 hace que la participación de los trabajadores sea menor al punto de equilibrio. Esa participación de los trabajadores menor al punto de equilibrio, que es lo que estamos viendo aquí, ¿qué va a provocar sobre las ganancias? O sobre la participación de los capitalistas. Aumenta la participación de los capitalistas. Ahora los capitalistas tienen mayor participación y por tanto también aumentan las ganancias de los capitalistas. Y al aumentar las ganancias de los capitalistas, ¿qué es lo que va a suceder? Que se fortalece o se recupera, o si quieren también podemos decir se anima. Si Marx usa la palabra animación a veces, se anima, entre comillas, o reanima si quieren, se anima o reanima o recupera la capacidad de acumulación. ¿Sí? Y como se reanima la capacidad de acumulación, otra vez se reanima la expansión del capitalismo, la expansión capitalista. Y si se reanima la expansión capitalista, ¿qué tenemos? Que aumenta la tasa de empleo.
Y al aumentar la tasa de empleo, eso significa obviamente que aumenta B. Justo el resultado que estamos teniendo. ¿Sí? Es decir, en la región 3, que es la región de mayor debilitamiento, noten ese detalle, la región de mayor debilitamiento de la clase trabajadora, es justamente el punto en donde los capitalistas logran generar una recuperación de su acumulación de capital. ¿Sí? Entonces, dejen poner esto. Esto es U menor a U estrella. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por tanto, que en la dirección vertical ahora va a haber crecimiento. O sea, va a empezar a crecer el empleo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Ahora va a crecer el empleo. O sea, la flechita se mueve así. Entonces, claro, hay recuperación. Los capitalistas empiezan a aumentar su capacidad de acumular. Pero ¿cómo? Lo lograron debilitando a los trabajadores y lo lograron explotando más a los trabajadores, porque noten qué están haciendo aquí. Están debilitando a los trabajadores y están haciendo que se reduzcan los salarios. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas en las que se empieza a reanimar el capitalismo. ¿Ya? Eso está pasando con O. ¿Qué está pasando con B? Veamos qué sucede con B. En esta región 3, si se fijan, estamos en una región donde el empleo sigue siendo menor al de equilibrio. B estrella es más alto que el B que estaría en la región 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con el empleo? Entonces, con el empleo, en cambio, tendríamos ¿qué movimiento? Entonces, este es uno, que sería lo que pasa con B. Miro con B, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que B sigue estando por debajo de B estrella. Si B está por debajo de B estrella, nosotros ya sabemos qué sucede. B por debajo de B estrella significa que U punto sobre U es menor a 0. U punto sobre U es menor a 0. ¿Y eso qué significaba? U punto sobre U menor a 0 significa que hay caída en U. O sea, vean esta parte de aquí. Es decir, que en esta región 3, ¿sí? persiste la reducción del salario a los trabajadores. ¿Sí? Persiste la reducción del salario a los trabajadores que ya se veía en la región 2. En región 2. ¿Sí? Es decir, en la región 2 ya veíamos nosotros, ¿sí? En la región 2, ya veíamos nosotros, ¿qué cosa? Que el estancamiento de la acumulación hacía que el empleo sea menor al equilibrio, los trabajadores son débiles o están debilitados, y eso hace que la participación de los trabajadores no crezca, caiga, porque no pueden exigir salarios altos. ¿Sí? Persiste la reducción de los salarios a los trabajadores que ya se veía en la región 2, o sea, los trabajadores siguen debilitados. Los trabajadores siguen debilitados. Y un detalle que me estoy olvidando. La reducción del salario, recuerden ustedes esto de economía política 1, ¿qué significa necesariamente? Necesariamente significa mayor explotación. Eso no hay de dónde ir. O sea, recuerden que cuando los salarios empiezan a caer, hay una mayor explotación laboral, que de hecho es la misma situación que ya se veía en la región anterior. ¿Sí? Se pierde capacidad de presión por los salarios altos, los capitalistas pueden bajar los salarios, que significa que pueden bajar los salarios, lo mismo de hace un rato, aumenta la explotación a la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo el modelo de explotación laboral o explotación a la fuerza de trabajo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el modelo de Gould? Ok, en el sentido de U hay caída. ¿Ya? Entonces, en el sentido de U sigue habiendo caída. Entonces, la flecha se lleva por acá y cae con U, ¿verdad? Entonces, por tanto, la flecha, ¿cómo se ve ahora? La flecha sería algo así, ¿no? Se más o menos pueden intuir cómo se está comportando la solución de este modelo. Entonces, ¿qué está pasando? Vean, en la situación 3 se ha debilitado y se ha explotado tanto a los trabajadores,
¿sí? Se les ha aumentado la explotación tanto y se les ha debilitado tanto que los capitalistas recuperan la acumulación y ya empiezan a contratar gente. Esto se parece mucho a las situaciones del mundo cotidiano. Hay que bajar los salarios, flexibilización laboral, etcétera, hasta que de repente, claro, los capitalistas pueden explotar mejor a los trabajadores, contratan más trabajadores. Sí, si digamos, supongamos un caso extremo, digamos que bajaran el salario básico a $100. Estoy diciendo un caso extremo, que no puede ser, pero ya. Si fuera así, ¿sí o no que los capitalistas contratarían más gente? Claro, claro que lo harían, sobre todo los grandes, con todo gusto, porque resulta ser que ahora tienen la ganancia que les permite emplear más gente. Claro, y emplean más gente, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Al precio de debilitar a la clase trabajadora y de aumentarle la explotación. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la región 3? Claro, es una región de mayor debilidad de los trabajadores o de mayor explotación también, ¿no? De mayor explotación a los trabajadores, pero con esa misma explotación que se está logrando, la salida de la crisis. Y el inicio, o sea, y ya empieza a verse ya el inicio de lo que vamos a llamar la animación, la recuperación de la acumulación, ¿sí? O sea, ya se empieza a recuperar. ¿Por qué? Porque le han explotado tanto a los trabajadores que, bueno, ya las ganancias empiezan otra vez a recuperarse, se empieza otra vez a emplear gente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Analizar la región 4, ¿no? Entonces, ya pueden intuir un poco cómo va a terminar esta historia. Quiero que me quede todo en la misma lámina. Ya un segundo, voy a mover esto. Quiero que todo me quede en una sola lámina. Voy a subir un poco. Sube. Ya, disculpe. Solo es para que me quede todo en la misma lámina, para que no tengamos muchas hojas. Ya. Listo, entonces pasemos a la región 4. Región 4. Entonces, ¿qué sucede en esta región? Muy bien, en la región 4 lo que vamos nosotros a ver es que como resultado del proceso anterior, ¿sí? Como resultado del proceso anterior, eh, se ha logrado, ¿sí? Que el empleo otra vez crezca y ya vuelve a crecer por encima del punto de equilibrio, ¿sí? O sea, resulta ser que el capitalismo se recuperó, explotó tanto a los trabajadores que empezó otra vez a crecer, pero en esa expansión vuelve a aumentar el empleo también, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a ver que en la región 4 volvemos a tener el empleo otra vez por encima del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, en la región 4 que tenemos que el empleo vuelve a estar por encima del punto de equilibrio. ¿Y eso qué significa, por tanto? Si el empleo vuelve a estar por encima del punto de equilibrio, eso ya sabemos lo que significa del inicio del modelo, significa que va a haber un U punto sobre U mayor a cero, ¿sí? Entonces vamos a tener U punto sobre U mayor a cero, punto sobre U mayor a cero. Eso significa que hay la expansión de U, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero en términos de la gráfica. En términos de la gráfica, resulta ser que en la región 4, como el empleo ahora ha rebasado el punto de equilibrio, los trabajadores empiezan otra vez a recuperar poder. Se vuelven otra vez a fortalecer porque la misma expansión capitalista les ha empleado. Entonces ya pueden otra vez empezar a presionar por salarios altos. Entonces U vuelve a expandirse, ¿sí? Entonces, esa sería la interpretación económica, ¿no? Como herencia o como resultado de la región, como resultado de la expansión o de la animación o del inicio de la expansión, de la expansión vista en la región 3, el empleo o la tasa de empleo se vuelve mayor al punto de equilibrio. Y ya sabemos lo que eso significa. Tasa de empleo mayor al punto de equilibrio, aumenta el poder de negociación de los trabajadores,
poder negociador de los trabajadores. Y ahora los trabajadores, como ya aumentaron su poder de negociación, pueden nuevamente exigir, o hay una mayor presión, a aumentar salarios. Ya sabemos también que aumentar salarios, por cierto, significa reducir la explotación laboral, ¿no? Aumenta la presión para mayores salarios y eso significa, por tanto, aumenta nuevamente la participación de los propios trabajadores. Participación de trabajadores. ¿Sí? Y vuelve a crecer U, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? Pero, aparte de eso, ¿qué sucede? Eso sucede en B, ¿no? Pero ¿qué tenemos en U? Entonces, en U resulta ser que estamos viendo que U todavía es menor a U estrella, ¿sí? O sea, esto también es herencia de la región anterior. En la región anterior, ¿qué pasaba? Le explotaron tanto a los trabajadores, pero ya tanto les explotaron, que bueno, de repente, cuando empiezan a ganar poder, ya, y empiezan a tener la capacidad de presionar para más salarios, ellos, de paso, van a ver, ¿qué cosa? Van a ver que también aumenta el empleo, ¿sí? Porque todavía no es muy grande el empleo como para que los capitalistas tengan ganancias que se asfixien o que se atoren. Entonces estamos en plena expansión, ¿sí? Ups, disculpen. O sea, estamos en plena expansión en donde le explotaron tanto a los trabajadores que de repente se recupera el empleo y se sigue recuperando aunque los trabajadores empiecen a ganar poder. Porque imaginen, están ganando poder pero recuperándose de una situación límite. Entonces las ganancias capitalistas todavía son lo suficientemente altas como para acumular, ¿ya? Entonces, en concreto, ¿qué estamos teniendo nosotros? Si U es menor a U estrella, eso ya sabemos de acá. Si U es menor a U estrella, entonces B punto sobre B es mayor a cero. Entonces, cero, ups, el otro cero. Cero menor a B punto sobre B, ¿sí? Eso significa, por tanto, que en la región, en dirección vertical, hay aumento de B, ¿sí? Tenemos el aumento de B. Ya, ¿y eso cómo se lo interpretaría? Lo podríamos interpretar diciendo que eh, pese a que los trabajadores todavía o ya están empezando a ganar poder, sin embargo las ganancias aún son demasiado altas como para estancarse, entonces todavía pueden mantenerse acumulando. Aún se mantiene la acumulación, aún se mantiene la expansión, ¿sí? Gracias a la explotación conseguida en la región anterior, o sea, en la región 3. Entonces noten esto, la región 4 tiene una característica bien interesante. La región 4 es el opuesto a la región 2. ¿Qué pasaba en la región 2? En la región 2 recuerden que se da la profundización de la crisis, todo cae. En cambio, ¿qué sucede en la región 4? En la región 4 las ganancias crecen, hay empleo. En la región 4 mejoran los salarios. O sea, la región 4, que es la que nos mueve en cambio en esta dirección, y si ven que con esto se cierra el ciclo. Entonces, con la región 4, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos en la región 4 la consolidación, se consolida la animación, ¿sí? Entonces, en la región 4 se consolida la animación, se consolida la animación capitalista, y en cambio, esta es una etapa en que todo crece, ¿sí? Todo crece, porque es así, crece el empleo, y también crecen los salarios y por tanto crece la participación de los trabajadores en el producto. O sea, todo crece, ¿sí? Es la buena época, ¿sí? Es la época en la que todos ven como que el capitalismo expande todo. En cambio, la región 2 es la región de más grave crisis donde el capitalismo provoca que todo caiga, ¿sí? Entonces, si quieren, la región 4 a plenitud, esta región 4 sería la animación, o sea, mientras más están en la región 4, está cerca de la animación, y mientras más cerca están a la región 2, están en la crisis. Claro que es un proceso continuo, ¿no? O sea, no es solamente animación, o sea, es un proceso continuo, ¿no? Porque ya pueden intuir qué sucede luego. ¿Qué sucede luego?
En la región 4 todo crece, pero como todo crece, va creciendo el empleo, hasta que el empleo crezca tanto que nuevamente los trabajadores tendrán el poder para exigir más salarios de los del punto de equilibrio, ¿sí? Y volvemos a la región 1. Los trabajadores empiezan a exigir mucho más, su participación aumenta más que el equilibrio, y eso va a terminar provocando que las ganancias caigan y otra vez el empleo empieza a estancarse. Y con eso se consolida el comportamiento cíclico. Entonces, todavía no hemos resuelto totalmente el modelo, pero ya podemos intuir que alguna lógica cíclica hay aquí. Y una cíclica no cualquiera, porque hasta nos da la dirección. Es un comportamiento cíclico en el sentido horario. ¿Sí? Es un comportamiento cíclico de sentido horario. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tengo espacio acá abajo para ponerlo como conclusión. O sea, tenemos por tanto conclusión, ciclos en sentido horario. Una primera conclusión que sale de todo esto, ¿no? Ciclos en sentido horario. Ciclos en sentido horario. ¿Ok? Y de hecho eso es lo que se menciona justo en esta gráfica. ¿Ya? Entonces en esta gráfica está resumido, no obviamente el resultado, pero ahí ustedes pueden ver que están, ya solo el resultado, ¿no? O sea, están justamente estos comportamientos en las regiones 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ok, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto antes de continuar para sacar ya la solución, porque ahorita hemos hecho hemos explicado cómo se comportan las soluciones, pero tenemos ahora que sacar la solución, o sea, ya sacar la ecuación que representa esa curva. Pero antes de hacerlo, no sé si tengan alguna pregunta. La compañera que hizo su observación, ahora ya le queda un poco más claro cuál es el mecanismo en global. Sí, profe, gracias. A usted, más bien a usted, gracias por su observación. Muy bien, entonces ya podemos ver que se completan los ciclos, ¿sí? Al menos en términos intuitivos. Pero claro, esto solo es intuición. Ya tenemos también el sentido, ¿no? O sea, ya sabemos en qué sentido se mueven los ciclos. Sentido horario. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar ya en rigor la ecuación que está ahí, ¿sí? Porque aquí hay una ecuación que permite dibujar los ciclos, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, ya pueden intuir que estos son ciclos cerrados, porque también puede haber ciclos abiertos, o sea, puede haber ciclos abiertos, pero estos van a ser ciclos cerrados, ¿ya? ¿Cómo vamos nosotros a demostrar que salen ciclos cerrados? Vamos a sacar la solución del modelo, ¿no? Entonces ahora ya un poco más con fundamentos, ¿no? Entonces vamos a otra hoja. Bien, entonces estamos ahora en la lámina 9. Entonces vamos a hacer la resolución analítica del modelo, ¿ya? Ajá, resolución analítica. Resolución analítica. O sea, ya hicimos la resolución un poco más gráfica, vimos el comportamiento dinámico. Vamos ahora a buscar ya la solución en rigor, ¿no? O sea, ya las ecuaciones que nos permitan resolver el modelo. Entonces, bien, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, no olviden, en dos dimensiones, ¿no? Entonces tenemos u punto sobre u igual a menos a0 más a1b. Y tenemos b punto sobre b igual a b0 menos b1u. ¿Ya? No me equivoco, esas son menos más. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros resolver ya en forma más rigurosa esta ecuación? O sea, ¿cómo podemos nosotros obtener la solución? Entonces, la solución analítica es relativamente sencilla. Vamos a despejar, de cada una de las ecuaciones, vamos a despejar las derivadas temporales. ¿Ya? Entonces, despejamos las derivadas temporales. ¿Ya? Entonces, si despejamos las derivadas temporales, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que u punto es igual a menos a0 más a1v por u, ¿sí? Y en cambio de b, ¿qué va a quedar? Me va a quedar b punto es igual a b0 menos b1u por b, ¿sí? U punto y b punto los puedo reescribir como sus derivadas temporales. ¿Cómo quedaría? Sería la derivada de u con respecto al tiempo, ¿sí? Es igual a menos a0 más a1b, ¿sí? Eso es la u.
Y b punto lo puedo escribir como derivada de b con respecto al tiempo igual b0 menos b1u por b. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora que yo tengo estas dos derivadas con respecto al tiempo, yo puedo hacer la siguiente operación. Bueno, puedo hacer muchas cosas. Lo que voy a hacer yo en este caso, ¿sí? Eh, es, si quieren, digámoslo así, voy a dividir estas expresiones, ¿ya? ¿Qué pasa si yo divido estas expresiones? O sea, yo podría coger la derivada de u con respecto al tiempo, que sería igual a menos a0 más a1b por u, y la divido para la otra expresión, que sería la derivada de b respecto al tiempo, que es igual a b0 menos b1 u por b. ¿Ya? Entonces, si yo divido estas expresiones, ¿qué me va a quedar? Entonces, obviamente me va a quedar una igualdad, ¿no? Entonces, del lado derecho no hay novedad. Me va a quedar la igualdad menos a0 más a1b por u sobre b0 menos b1u por b. Ya. Entonces, aquí de este lado no hay nada novedoso. ¿Qué va a pasar de este otro lado? Entonces, fijémonos, voy a poner aquí un ratito la igualdad, ¿ya? ¿Cómo me va a quedar esto? Sería, hacemos la clásica, ¿no? Medios se multiplican y extremos se multiplican. ¿Cómo me quedaría? Sería derivada de u, ¿sí? Por dt, sobre, y abajo me quedaría derivada de t por derivada de b, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, haciendo medios y extremos. O sea, u con t y t con b. Entonces, yo puedo, entre comillas, simplificar, ¿ya? No es exactamente así tal cual, pero bueno, o sea, intuitivamente se puede simplificar. ¿Y qué me quedaría? La derivada de u con respecto a la derivada de b. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces me quedó esta ecuación. Antes de continuar, ¿qué es esta ecuación? Fíjense. ¿Ya? Entonces, déjame un momentito, voy a borrar esto. Y lo ponemos aquí. Ya. Entonces, ¿qué es esta ecuación? Antes de continuar. Es la derivada de u respecto a b. Fíjense lo que nosotros teníamos en nuestra gráfica. ¿Qué nosotros tenemos en esta gráfica? Tenemos u y b, ya. Saquemos del limpio antes de continuar con la resolución analítica, aprovechando que salió este resultado. Hagamos la gráfica más en limpio. ¿Cómo se ve? Entonces estaríamos así, por acá. Aquí está u, ¿verdad? Y aquí está b. Si quieren, para no olvidarse, b es la vertical, ¿no? Entonces b se queda ahí en vertical. Muy bien, entonces, ¿cómo se vería la gráfica? Tenemos algunos puntos como el U estrella. Déjenme ver, quiero los mismos colores nada más. Ya, U estrella en azul. Entonces, U estrella está así. Pa, 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 pa. Y en cambio, B estrella estaría en vertical. Aquí digo, con una línea verde horizontal. Ya, ¿sí? Y nosotros ya teníamos las regiones. Sabemos que esta es la región 1, región 2, región 3, región 4. Y sabemos que está en sentido horario. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sabemos? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos haciendo unas flechitas? Esta flecha, ¿sí? Estas flechas, ¿ya? Para no poner todas las flechas, sino solamente ya en limpio la situación. Estas flechas, en rigor, son esta derivada. O sea, estas flechas es la derivada de u con respecto a b. O bueno, al revés, ¿ya? Al revés, al revés. Ya, entonces disculpen, aquí hay que darle la vuelta. Esto debía haber dividido al revés, disculpen. O sea, la derivada de b con respecto a u. Sí lo ven, ¿no? O sea, porque es más por tema de orden, ¿no? Entonces, sería derivada de b con respecto a u, b0 menos b1u por b, y abajo sería menos a0 más a1b por u. Ya, exacto. Ya, porque está, solo es porque el eje horizontal está u, por eso es que le doy la vuelta. Entonces, estas serían las derivadas de b con respecto a u. Es como cuando ustedes, recuerden, ¿no? Ustedes tienen una función, y si sacan la derivada en un punto, esa derivada es la tangente. Entonces, estas son justo las tangentes. O sea, es la dirección de las tangentes. ¿Sí? O sea, la derivada de b con respecto a u, la derivada de b con respecto a u y la derivada de b con respecto a u. O sea, este sistema de ecuaciones, y este es el logro es el auténtico logro de Goodwin, es que es un sistema tan fácil de resolver porque normalmente ecuaciones diferenciales no se pueden resolver tan sencillas. ¿Sí?
Este es un sistema bastante sencillo, en donde básicamente solamente haciendo unos pequeños movimientos ya tienen las derivadas. Pues vean ustedes, aquí ya tienen la pendiente, ya tienen justo esta flechita. ¿Sí? Tiene sentido, porque si se fijan, aquí están justo estos términos B0, B1, A0, A1, que estábamos analizando en las regiones. ¿Sí? Son justo esos términos. Muy bien, esto todavía no me resuelve la situación, pero es bueno porque tengo ahora la derivada de la función. Si tengo la derivada de la función, ¿cómo obtengo la función? Toca hacer la integral. O sea, no hay mucho donde perderse. No sé si ya tengo la derivada de la función, entonces me toca hacer la integral para poder obtener ya la función. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta integral? Vamos a hacerla, bueno, ya no es complicado, sino que nosotros aquí tenemos mezcladas las u y las b. Entonces, para obtener ya finalmente lo que estamos buscando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner todos los términos que tengan u a un lado y los que tengan b a otro lado. ¿Sí? En concreto, vamos a poner todo lo que tenga b a la izquierda. Entonces, ¿qué tiene b? Estos términos, aquí está la v y aquí también está la b. Entonces, ¿cómo se quedaría el término? Sería, este que está dividiendo, le paso a multiplicar. Me quedaría, a ver, pongamos en palabras lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, todos los términos con b a la izquierda y con u a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda? Entonces sería menos a0 más a1b, ¿de acuerdo? Ese que está, este término, este paréntesis que dividía pasó a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Sobre b por db será igual. Y del otro lado que tengo, de u que está dividiendo pasa a multiplicar. Y nada más. Me quedaría entonces b0 menos b1u sobre u, sí, porque estos quedaron, y por du. ¿Qué es lo que vemos ahora? En el lado izquierdo hay términos que solo están en b. En el lado derecho hay términos que solo están en u. Ahora sí yo ya puedo integrar, ¿sí? Porque yo ya puedo aprovechar que esta ha sido una ecuación diferencial separable. Entonces yo puedo separar en un lado la b, en otro lado la u, y ya está prácticamente resuelto. Entonces solamente tengo que sacar la integral. Voy a distribuir la b para simplificarme rápido la integración. Entonces me quedaría como sería menos a0 sobre v más a1. Es una integral bastante sencilla en realidad. Eso sería la integral en el lado izquierdo. Y en el lado derecho sería la integral. Y distribuyo la u, ¿cómo me quedaría? Sería b0 sobre u menos b1. Sí, porque u con u se simplifica. Du. ¿Ya? Ahora sí puedo hacer la integral, porque es una integral solamente en b y solamente en u, para cada lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, ya esto es una integral de lo más trivial del mundo. Simplemente, ¿qué sería? Entre a0 y b, ¿qué tendríamos? Sería menos, vámonos paso a paso solo para que lo vean, ¿no? Sería menos a0, la integral de 1 sobre v de b, más la integral de a1 de b. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Distribuí la integral y de una vez, bueno, díganle saque esa constante. Bueno, ya, le saqué esa constante. Si no, la saco la otra de una vez ya. Y de una vez saco la otra. A1 integral de db. Ya, entonces, ¿qué hice? Simplemente distribuí db. Sí, distribuí db. Y saqué la integral, distribuí la integral, perdón, y saqué las constantes. Aquí lo mismo, ya. Entonces, aquí, ¿cómo sería? B0 es constante, sale. Integral de 1 sobre u de u menos la integral de b1, pero b1 es constante, sale. Entonces solo me quedaría la integral de du. ¿Sí? Porque aquí estaría un 1. 1 por du. Ya. Listo. Entonces, ¿a qué es igual este ejercicio de integración? Que repito, es bastante sencillo en realidad. Entonces me quedaría menos a0 por la integral de 1 sobre b de b, es logaritmo natural de b, más a1. La integral de b es b. ¿Ya? Entonces simplemente estoy recuperando la ecuación. Y eso sería igual a b0. La integral de 1 sobre u de u, logaritmo natural de u, menos b1. La integral de u es u, ¿sí? Y más una constante h.
porque recuerden que estamos haciendo integración indefinida, entonces una constante h porque puede ser diferentes niveles para la ecuación. Pero bueno, y con esto ya hemos obtenido esta ecuación, ¿sí? Que si ustedes después la grafican, no lo vamos a hacer ahorita, pero si ustedes después toman esta ecuación y la grafican en cualquier lado, pueden usar MATLAB o pueden usar cualquier software, esto es trivial. Entonces, si ustedes le dan valores a A0, A1, B0, o sea, le dan los valores a las constantes, toca darle un valor también a H. Pero si ya le dan un valor a todo, ¿qué les va a salir como resultado? Les va a salir como resultado que eso es una curva cerrada, ¿sí? O sea, esto que está aquí, esta solución, es una curva cerrada. Esta es la ecuación de ciclos cerrados, ¿sí? Es la ecuación de ciclos cerrados. O sea, resulta ser que nuestro modelito es un modelo. Bueno, hagámoslo otra vez la gráfica aquí, no perdemos nada. Entonces voy a copiar esta gráfica. Ya, entonces la voy a copiar y la voy a poner abajo. Entonces esta grafiquita de aquí, ya, es la misma gráfica, ¿no? Si quieren ustedes en sus apuntes la hacen ahí mismo, ¿no? Yo solo estoy haciendo bastantes gráficas aprovechando que tengo la pizarra. Entonces, ¿cómo queda finalmente la gráfica? La solución del modelo. Tendríamos unas soluciones con forma cíclica, o a veces tienen unos ciclos medio raros, pero son más o menos así. ¿Ya? Si ustedes grafican esto, les va a quedar esta gráfica. Y nosotros, por el análisis que hicimos antes, ya sabemos que los ciclos se mueven en sentido horario, ¿sí? Entonces se mueven los ciclos de esta manera, con el sentido que estoy dibujando ahorita, ¿de acuerdo? La amplitud de estos ciclos, o sea, cuán grande sale, porque podría salir más pequeño, ¿no? O podría salir mucho más grande. Eso va a depender mucho de h, ¿sí? O sea, h como que me va a indicar cuán amplio va a ser esta curva, ¿sí? Se va a ser más grande, más pequeña, depende de h, ¿ya? Y cómo sé h, eso ya depende de con qué datos hagan la gráfica, ¿no? Porque habría que poner números. Pero bueno, de todas maneras, esta sería la gráfica, y aquí estarían nuestras regiones, 1, 2, 3, 4. Y sabemos también que en el extremo más de acá de la región 2 está lo peor de la crisis, porque todo cae. Y en cambio, en la región 4 está lo mejor de la expansión, la animación, en donde todo crece. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con eso ya tenemos la solución analítica del modelo. ¿Sí? Ya tenemos la solución analítica del modelo. Ustedes también, si quisieran, podrían hacer este análisis del modelo usando otras herramientas, ¿ya? O sea, yo he usado el análisis que hace Goodwin, casi, ¿no? O sea, Goodwin ahí, Goodwin empata estas dos ecuaciones y le hace el análisis más profundo. Pero también hay otra herramienta con la cual ustedes pueden resolver el modelo, aparte de usar la resolución analítica. De hecho, ustedes deben ponerle en rojo. Entonces, aparte de usar la resolución analítica, ustedes podrían usar algo que se conoce como la teoría de sistemas dinámicos. Resolución analítica. Ya. Entonces déjenme subrayo. Listo. Ya. Entonces, como les digo, ustedes podrían, en vez de usar el análisis que hemos hecho, podrían también usar algo que se llama la teoría de sistemas dinámicos. Solo un segundo. Más o menos estamos despacio. ¿Cuál es esa teoría de sistemas dinámicos? ¿Ya? Entonces, esto lo voy a poner aquí aparte. Ya. Obviamente no vamos a poner todo el detalle, pero más o menos, al menos quiero darles una intuición, por si alguien se motiva a estudiar estas cosas más adelante, ¿sí? Entonces, la otra opción es que ustedes, como les decía, usen sistemas, teoría de los sistemas dinámicos. Hay toda una teoría para estudiar sistemas como el que estamos viendo. El de Goodwin es un solo caso, pero en realidad hay un montón de sistemas dinámicos que se estudian de diferentes formas. Entonces, solo les voy a dar una intuición de cómo sería el estudio usando sistemas dinámicos, ¿ya? Solo la intuición porque obviamente no tenemos mucho tiempo para dar todo. O sea, sistemas dinámicos es todo un curso, pero por lo menos que sepan que existe, ¿no? Por si por ahí alguien se motiva. Entonces, volvamos a escribir nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, como había quedado, ¿no? Entonces teníamos que u punto sobre u era igual a menos a 0
más A1B. Y el otro, en cambio, era B punto sobre B es igual a B0 menos B1U. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, este sistema también lo podemos reescribir. Volvemos a despejar las derivadas temporales. ¿Cómo me quedaría? U punto igual menos A0 más A1B y multiplicado por 1. La U que está dividiendo le paso a multiplicar. Y lo mismo con la B. Entonces, B punto igual a B0 menos B1 U por B. ¿Ya? Fijémonos que tenemos aquí. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es decirle o verlo, para nosotros estamos diciendo que eh, tenemos una función que me dice cómo cambia U y tengo otra función que me dice cómo cambia B. ¿Sí? O sea, tengo dos funciones, una función que me dice cómo cambia U y una función que me dice cómo cambia B en el tiempo. De hecho, yo podría escribir esto de otra forma. O sea, yo podría decir, ¿ya?, que el cambio de U en el tiempo, pueden dejarlo como punto también como derivada de U en el tiempo. Lo voy a poner como para que sea más visible, ¿no? Y la derivada de B en el tiempo, ¿sí? Son funciones. O sea, yo podría decir, esta es una función f de U y B, y esta es una función g también de U y B, ¿sí? ¿Cuáles funciones? Estas de aquí. O sea, si se fijan, este término que está acá es una función que depende de U y de B, y unas constantes, ¿no? Ya sabemos que A y B son constantes. ¿Sí? Lo vamos a escribir por algún lado. A0, A1, B0, B1, constantes mayores a 0. ¿Ya? Antes mayores a 0. ¿Ya? Constantes. Entonces, yo sé que es f y que es g, ¿no? Entonces, yo estoy tomando todo este término de aquí y le llamo esta la función f, que depende de u y de b. Y a este otro término le estoy llamando la función g, que también depende de u y de b. ¿Sí? Entonces, si ustedes toman en cuenta eso, una forma de estudiar el modelo es a través del estudio de estas funciones. O sea, podríamos estudiar f y g para tratar de determinar el comportamiento que tiene este modelo. ¿Ya? En particular, se utiliza, no voy a hacer el desarrollo aquí, solo les voy a dejar la idea, se utiliza algo que se llama la aproximación, o sea, hace algo que se llama linearización. ¿Ya? Linearización con series de Taylor. Por ahí tal vez ustedes se acuerden en sus clases de cálculo haber visto series de Taylor. ¿Cuál es la idea de las series de Taylor? La idea de las series de Taylor es que, digamos, ustedes tienen una función, ¿no? Digamos que tenemos en este caso nuestro modelo, que sabemos que se comporta como ciclos. Ya sabemos, ¿no? Pero supongamos que no sabíamos. Entonces, una forma de aproximarnos a este modelo es por medio de hacer varias líneas. ¿Sí? Entonces, podría yo aproximarme con líneas a la resultante de este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, yo podría acercarme con líneas y ver cómo se comportan las líneas, en vez de ver cómo se comporta la curva. ¿Ya? Entonces, las series de Taylor se utilizan justamente para hacer eso. Entonces, cuando ustedes estudian eso y hacen una linealización, se puede sacar algo que se llama la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, la matriz jacobiana, vamos a escribirle como la matriz Jac, es una matriz para la cual, si ustedes le dan a esta matriz los valores de equilibrio U estrella y B estrella, ¿sí?, y los reemplazan en una matriz que vamos a construir ahorita, esta matriz les puede dar información de cómo se comporta la solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye la matriz jacobiana? Cuando ustedes hacen series de Taylor y aplican, bueno, no es difícil, sino que lo quiero hacer rápido. Al final, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar una cosa así, la derivada parcial de f con respecto a u, la derivada parcial de f con respecto a b, la derivada parcial de g con respecto a u, y la derivada parcial de g con respecto a b. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, esto es simple y llanamente aplicar series de Taylor. Ya. Entonces, y esto tienen que aplicarlo, obviamente, evaluar en u y b. Evaluado en u estrella y b estrella. Entonces, cuando ustedes sacan las derivadas parciales de estas funciones, llenan esta matriz y luego reemplazan u y b por los valores de equilibrio que recuerden, ya conocemos. ¿Sí? Ya conocemos u estrella y b estrella. Esa matriz les puede dar información
de cómo se va a comportar el modelo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahorita cómo se hace. Ya. Entonces vamos a ver, voy a copiar solo esta matriz jacobiana en la siguiente lámina, una nueva página. Ya. Hay varias cosas detrás de lo que estoy haciendo, ¿no? Ahorita solo les estoy dando la idea básica de cómo se hace, por si alguno tenga interés en explorar más a detalle, o incluso construir sus propios modelos o estudiar otros modelos, ¿no? Entonces vale la pena que por lo menos sepan que existe la herramienta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer nosotros es sacar las parciales que completan esta matriz, ¿sí? Recordando que estas son las funciones que estamos analizando, ¿ya? Por ejemplo, quiero sacar yo la primera derivada que completa esta matriz, la derivada parcial de f con respecto a u. Esto que es igual a la derivada parcial con respecto a u de la función f. ¿Cuál era la función f? Recuerden que la función f es la que dice cómo se mueve u en el tiempo. O sea, es toda esta ecuación que está acá, ¿ya? O sea, es menos a0 más a1b multiplicado por u. ¿Sí? ¿De acuerdo? B multiplicado por u. Bien. ¿Cómo es esta derivada parcial? Recuerden que en las derivadas parciales la idea es que todo lo que no sea u se queda constante. ¿Ya? No es nada más que eso. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos a0 más a1b por la derivada de u con respecto a u, pero eso es 1. ¿Sí? Esto de aquí se hace 1. Entonces, lo mismo que decir, esto es igual a menos a0 más a1b. Fíjense, es como que nosotros estamos haciendo más riguroso el análisis intuitivo que hicimos aquí. Si vieron que aquí lo que hicimos es ver cuándo crece, cuándo cae U y B. ¿Sí? Es lo que hicimos. Ver cómo crece y cómo caen U y B. Lo que hacemos aquí es más riguroso, pero es la misma intuición. O sea, estamos viendo cómo cambia U y B y poniéndolo en una matriz para aprovechar una teoría que, bueno, aprovechar toda la teoría de sistemas dinámicos que incluso hay una grafiquita que les voy a mostrar más adelante. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo sería la siguiente derivada? Sería la derivada de f con respecto a b. ¿Sí? Quiero ver cómo cambia f con respecto a b. Sería la derivada con respecto a b de la misma función. Menos a0 más a1b. Pero esta vez, perdón, y por ya. Pero esta vez, ¿cuál es la constante? Esta vez la constante es u. Entonces me quedaría u por la derivada con respecto a b de todo ese término que está ahí de ese paréntesis. Sería menos a0 más a1b. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Esto qué es igual? U, ya. A0 es constante. La derivada de una constante siempre es 0. Esto ya no existe. Entonces de a0 se hace 0. ¿Ya? A1. A1 es constante. Sale. Entonces, ¿cómo me quedaría? U por A1. Oh, disculpen. A1 por la derivada de lo que sobró. Derivada de B con respecto a B, pero eso es 1. ¿Sí? Disculpen que lo haga paso a paso. Para quienes saben matemática, esto es tedioso, pero es más que nada para que todos se vayan acostumbrando, ¿no? Viendo el video. Entonces, ¿cómo me queda al final? Me quedaría A1 por U. Esa sería esta derivada. La derivada de F con respecto a B. ¿Sí? Entonces, no es nada del otro mundo. Simple y llanamente es ir llenando esta matriz. Vamos con G. ¿Cómo quedarían las derivadas de G? Entonces, voy a hacerlo ahora un poco más ágil, ¿no? La derivada de G con respecto a U sería la derivada con respecto a U de, que, de la otra función. La otra función era B0 menos B1 U por B, si no me equivoco. B0 menos B1 U por B, ¿sí? Bien, y esto que es igual. Entonces ahora esto me va a quedar, bueno, me va a quedar menos B1 por B, ¿sí? ¿Por qué? Eh, B0 es constante, ya no me importa. Y lo que le acompaña a U es el menos B1 y la B. ¿Ya? Pues ya está. Y finalmente, ¿qué me va a faltar? La derivada de G con respecto a B. Sería la derivada con respecto a B de todo este término. B1U por B, que es lo mismo que poner B0 menos B1U. Listo. Muy bien, entonces ya tengo yo estas derivadas. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar estas derivadas en esta matriz jacobiana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta matriz? Entonces, esta matriz jacobiana, en donde tengo que poner U estrella y B estrella, no hay que olvidar eso, va a ser igual. Entonces, aquí reemplazo las derivadas. Entonces, la derivada de f con respecto a u me salió menos a0 más a1b. Menos a0
más A1, B. Pero aquí tengo que reemplazar B estrella. ¿Sí? O sea, ya tengo que coger el equilibrio y reemplazarlo aquí. ¿Cómo me quedó la otra derivada? Derivada de F con respecto a B, me quedó A1U. Sería A1U estrella. La siguiente derivada es menos B1, B estrella. Y la última derivada es B0 menos B1, U estrella. Ya. Ok, entonces ya está reemplazado, bueno, está por reemplazarse U estrella y B estrella. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Aquí es igual U estrella y aquí es igual B estrella. ¿Ya? Entonces, si no me equivoco, creo que era A0, A1. ¿Cómo quedaron? Déjenme veámosle. No quiero cometer errores. Ya. Sí, A0, A1. A ver, U estrella es B0, B1. Ya, con ese me guía. U estrella es B0 sobre B1. Por tanto, B estrella de 0 a 0 sobre A1. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente reemplazamos en esta matriz. Entonces, ¿cómo me va a quedar la matriz jacobiana? Ya no para U estrella y B estrella, sino para los valores, que serían B0, B1 y A0, A1. Entonces, esto sería igual a, entonces, menos A0 más A1 por B estrella. ¿Qué es B estrella? A estrella, perdón, es A0 sobre A1. Ya. La otra me queda A1 por U estrella. U estrella es B0 sobre B1. ¿Ya? El siguiente término es menos B1, que multiplica B estrella, que es otra vez A0 sobre A1. Y finalmente me queda B0 menos B1 por U estrella, que es B0 sobre B1. ¿Ya? ¿Por qué es así el jacobiano? ¿Por qué debo reemplazar? Todas esas cosas, colegas, está detallado en un curso de teorías de sistemas dinámicos. No, no me puedo detener a explicarles cada detalle, pero digamos que este ya es de procedimiento. Entonces, si les queda la duda, les puedo incluso dejar algunos videos, eso sí, totalmente opcionales, para que vean el estudio de sistemas dinámicos, ¿no? Pero bueno, lo importante, aquí hay que resolver esto. Entonces, ¿qué pasa? Los A1 se simplifican. ¿Y qué me va a quedar? A0 menos A0. O sea, todo esto se va a hacer 0. O sea, todo esto es 0. Aquí, ¿qué va a suceder? B1 con B1 se simplifican y me queda B0 menos B0. También se hace 0. Entonces, al final, esta matriz se reduce, ya, por el modelo de Goodwin, a el jacobiano en B0, B1, A0, A1. ¿De qué cosa? Entonces, esto es igual a 0. ¿Aquí qué me quedó? Me quedó A1, B0 sobre B1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá en cambio, ¿qué me quedó? Me quedó menos A0, B1 sobre B2. ¿Sí? Y el último término es 0. Listo. Lo importante, todos los A y B recordemos que son constantes positivas. O sea, A0, A1, B0, B1 son todos mayores a 0. Y son constantes. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer o para qué me sirve esta matriz? La matriz jacobiana de un sistema dinámico en el punto de equilibrio me da información sobre cómo se comportan las soluciones del modelo. ¿Ya? De hecho, en las láminas les he incluido esta laminita de aquí, ¿sí? Incluso ya les traduje porque estaba en inglés, pero ya les traduje. Y en esta laminita lo que les dice es, saca la traza, saca el determinante de la matriz jacobiana que acabamos de obtener. Y según los valores de la traza y el determinante, sabemos qué comportamiento tienen las soluciones. Entonces, para que vean todas las variedades de soluciones que hay. Tenemos ciclos, como el de Goodwin, que está justo en estos centros. Tenemos espirales, que crecen o que se contraen. Y también hay soluciones más inestables. ¿Sí? Entonces, hay toda esta gama de soluciones. ¿Ya? Entonces, no... Como les digo, los detalles de cómo se obtiene esto está en un curso de sistema dinámico, que si quieren les puedo pasar algunos enlaces con todo gusto. Pero para nuestros fines, lo único que nos interesa es ver dónde cae la traza y el determinante dentro de esta gráfica. ¿Ya? Entonces me copié la gráfica para poderla ver más rápido y ver dónde cae la traza y determinante de la matriz que hemos obtenido. Ya, entonces toca recordar un poco cómo se obtiene la traza y determinante de estas matrices. La traza es relativamente rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo es la traza? La traza es la suma de los elementos de la diagonal, nada más. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo se vería la traza? Entonces, la traza de nuestra matriz
es igual a la suma de los elementos de la diagonal. Pero la suma de los elementos de la diagonal es 0. O sea, 0 más 0, 0. ¿Ya? Entonces, traza 0. ¿Eso qué significa? Que si ustedes se fijan en el eje que dice traza, están justo en este punto 0. Vamos con el determinante. ¿Cómo se verá el determinante de esta matriz? Determinante. Ya. Entonces, el determinante en una matriz 2 por 2 no es nada del otro mundo. Sería una diagonal, el producto de 0 por 0. ¿Sí? Escribamos nomás paso por paso. 0 por 0. Menos el producto de la otra diagonal. ¿Cuál es la otra diagonal? Es este producto que está aquí, ¿no? O sea, es A1, B0, B1. A1, B0, B1. Por, y este otro salió negativo, ¿no? Menos A0, B1, B2. Menos A0, B1 sobre B2. Muy bien. Entonces, si ustedes hacen esta multiplicación, al final, ¿qué les va a quedar? Veamos, el B1 se va con este B1 y nada más, ¿no? Se van los B1s, ya. Entonces, menos con menos se va a volver más y me quedaría A1, a ver, pongámoslo en orden, me quedaría A0, A1, B0 sobre B2. ¿Sí? Si no me equivoco, ese sería el determinante. ¿Ya? ¿Qué tiene? A ver, no me estoy equivocando en algo. Denme un segundo. Parecería que sí. Un segundo. ¿Qué es B2? A ver, disculpe. Ya me inventé un número. A ver, un segundo. Ya me inventé un número. A ver. Sí, a ver, estamos bien aquí. Esto está bien, esto está bien. B3 es A0 sobre A1. Ya, esto es A1. Ya, entonces esto es A0, B1. Y lo gracioso es que aquí incluso puse A. Ya, disculpe. Me, esto es A1, ¿no? Aquí es A1. Mis disculpas. Ya. No existe A2. Este es A1. No existe A2 y aquí ya le transformé en B. Mil disculpas. ¿Ya? Entonces este es A1. Ya, me disculpo. Entonces, aquí no existe B2. Disculpen, eso, ni siquiera hay B2. No sé qué me pasa. Aquí es A1. Ya. Muy bien. Entonces, aquí hubo un pequeño error de mi parte. Estoy corrigiendo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Se simplificaron los B1, se simplificaron los A1s y solo me quedó el modelito de menos por menos más, A0, B0. A0, B0, que sé que es positivo. ¿Por qué sé que es positivo? Sé que es positivo porque todos los términos son positivos. ¿Eso qué significa? Que entonces mi modelo, bueno, no mi modelo, el modelo de Goodwin, se encuentra con una traza 0 y un determinante positivo. Es justo el caso que está aquí. Es justo el caso de ciclos cerrados, que a veces les llama centros. ¿Sí? Ciclos cerrados. El caso de ciclos cerrados es bien raro que salga. Sí, pues es un logro de Goodwin, sacar ciclos cerrados. Muchas gracias. Así estamos con el tiempo. Entonces, como les decía, no. El caso de ciclos cerrados es de los más raros. Sí, lo usual es que salga una espiral, cosas así. Ciclo cerrado es muy poco, muy poco común. Pero es el logro de Goodwin, o sea, mostrar que justamente están en ciclos cerrados. Pero claro, si ustedes hacen un pequeño cambio en los supuestos del modelo, ya todo cambia, ¿no? Pero bueno, esta es la lógica. Entonces, cuando ustedes tienen un sistema dinámico, se hace este procedimiento y al final ven la traza y el determinante y según la combinación de traza y determinante, saben en qué caso está. ¿Sí? ¿De acuerdo? No es de mi enorme interés que ustedes sepan al detalle la teoría de sistemas dinámicos, pero sí quiero que vean cuánto requiere entender el comportamiento de un modelo, ¿sí? O sea, de un modelo de ciclos, que es el modelo de Goodwin, ¿ya? Ahora, esta es otra forma de resolverlo, pero también hay otra forma más. O sea, con esto vamos a ver tres formas de resolución. La tercera forma de resolver el modelo de Goodwin es asignándole números y empezar a hacer algo que se llama simulación numérica. ¿Ya? Entonces, y de paso, con eso les explico una cosa, verán. Ustedes entran al aula virtual, ¿sí? Aula virtual de la universidad. Y en el aula virtual de la universidad van a encontrar en nuestro material de clase, ¿sí? Yo eso ya me estoy encargando de preparar.
En el material de clase van a encontrar ustedes algunos enlaces a archivos. Esperemos que no esté muy complicada, parece que no. Veamos. Entonces van a encontrar ustedes algunos archivos. Ya estamos en economía política. Vamos al plan, no, perdón, vamos al material de clase. En material de clase ustedes van al seguimiento de sílabo y enlaces, ¿sí? Y en seguimiento de sílabo y enlaces, si no me equivoco, yo les dejé una hoja en Excel. Bueno, estaba la hoja de los... Vaya, parece que tenemos problemas. Si no me conecto directo, denme un segundo. Sí, parece que tenemos problemas con el aula virtual. Bueno, yo les dejé un archivo, ¿sí? Entonces me voy a conectar desde aquí, no hay problema. A ver, por listado del trabajo. Ya, déjenme ver si no se cargó. Tenemos líos, pero vamos a darle clic. Ya voy a revisar si es que no es algún tema de mi... Puede ser también algún tema de que no esté bien cargado o algo. Pero creo que todo estaba en orden. Bueno, a ver, entonces, Economía Política 2. Es el mismo archivo, ¿no? Sino que voy a acceder desde... Para no... Ah, no, ya accedió, ya accedió. Perfecto. Listo. Entonces, como les decía, no, aquí tienen ustedes este seguimiento del sílabo y etcétera, pero acá también tienen una hojita extra que dice ejemplos de Excel. En ejemplos de Excel ya les puse un primer ejemplo. Este es un ejemplo aplicado, el modelo de Good, ¿ya? Entonces ustedes dan clic en este enlace, ¿sí? Y ese enlace les va a llevar a un archivito de Excel en donde ustedes pueden simular el comportamiento del modelo de Goodwin, ¿ya? Para que ustedes mismos lo vean y empiecen a experimentar, ¿no? Lo voy a descargar más rápido. Ustedes lo descargan, ¿no? Entonces lo podemos descargar, aceptar. Lo voy a descargar en mi escritorio. De hecho ya lo tenía descargado, pero no hay problema. Sí, es mejor que lo trabajen con el archivo descargado, ¿no? Es más cómodo, porque trabajar con el archivo eh, en línea es un poquito pesado. Entonces verán, ¿qué es lo que está en ese archivo en Excel? Y con esto ya vamos cerrando la clase. En este archivo en Excel está otra forma de resolver el modelo de Goodwin, pero ya aplicando valores, valores para hacer simulación de los ciclos, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden encontrar una resolución del modelo de Goodwin aplicando lo que se conoce como el método de Euler, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el método de Euler? Aquí ustedes pueden ver que tienen justamente el sistema de ecuaciones diferenciales que hemos obtenido con f y g, u y b, ¿sí? Todo lo que ya sacamos nosotros. Eh, Ese sistema de ecuaciones diferenciales se puede aproximar a un sistema en diferencias, o sea, ya no en ecuaciones diferenciales con derivadas, sino con variaciones, haciendo con el tiempo una unidad, un paso en el tiempo, dos pasos en el tiempo, etcétera. O sea, poner variaciones en vez de poner derivadas. ¿Ya? Entonces, no quiero que se sepan el detalle, de eso no me interesa mucho, ¿ya? Esto no le hagan caso. Entonces, el punto es que con esta aproximación por el método de Euler, ustedes pueden construir ecuaciones que ayudan a simular el comportamiento de los ciclos, ¿sí? Entonces, en esta hojita, ustedes tienen aquí el modelo de Goodwin, ¿sí? Y tienen incluso ya algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, los amarillos, toda esta parte que está aquí resaltada es la que ustedes deberían ir cambiando. Aquí ustedes tienen alfa, beta, gamma, rho y sigma, las constantes del modelo de Goodwin. Recuerden que nosotros en el modelito de Goodwin teníamos unas cuantas constantes, ¿no? Para explicar cómo se comporta el modelo, ¿sí? Aquí están todas las constantes. Alfa, beta, gamma, rho, sigma. ¿De acuerdo? Entonces, disculpen, acá. Entonces, se entiende que, por ejemplo, ustedes ya saben lo que significa cada una de estas constantes. Entonces, le pueden ir dando valores, ¿sí? Igualmente pueden escoger el tiempo. O sea, este es más o menos la variación en la cual se hace cada paso del tiempo. Mientras más pequeñito, más precisión. Y también pueden poner valores iniciales para U y para B, ¿ya? Pueden poner valores iniciales para U y para B. ¿Cuál es la idea? La idea es que con estos valores se simula, ¿sí? Se simula el ciclo de Goodwin. ¿Ya? Entonces aquí tienen, bueno, aquí les puse paso a paso cómo se hacen los cálculos. Ahí están 4000 simulaciones. Pero lo interesante es esto, ¿no? O sea, aquí ustedes tienen el modelo de Goodwin. Y ya está todo hecho. O sea, aquí ya pueden ver que están los ciclos, ¿sí? Y también pueden ver los ciclos en el tiempo. O sea, aquí están los ciclos comparando U con B.
pero también pueden tener la gráfica de los ciclos en el tiempo, si quieren. Aquí están los ciclos en el tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, y también saca los puntos de equilibrio, etcétera. O sea, ya tienen nuestras llaves 3 y tienen las interpretaciones también de A0, A1, B0, B1. ¿Se acuerdan que estas son las constantes que nosotros construimos para simplificar el modelo? Estos no les tocan, ¿no? Esto se calcula. Estos amarillos son los que ustedes pueden ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que les invito? Les invito a que vayan cambiando los números, vayan viendo cómo funciona la plantilla. Sí, ya está cargada, ya pueden descargarla ustedes con todo gusto. Y vayan viendo cuán inestable es el modelo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo cambio sigma, recuerden que sigma es la relación capital-producto, ¿sí? Entonces, si yo le cambio sigma a 2, el modelo cambia de dinámica, ¿sí? Vean, ya no necesariamente cíclico, ¿sí? O tal vez es cíclico, tocaría ver cuántas simulaciones hacemos. Si le pongo 0,8, ¿ya? Ahí debería salirme cíclico, veamos. Sí, ahí sale ciclo, pero vean, salió un ciclo distinto. Salió un ciclo más pequeño del que teníamos antes, ¿sí? Entonces, les invito a que hagan eso y más o menos vayan viendo cómo se puede resolver estos modelos con números. Pues claro, aquí la desventaja, ¿cuál es? La desventaja es que estamos dependiendo de qué números elegimos, ¿sí? Pero de todas maneras es una aproximación, ¿no? O sea, 0,8, pongámosle otro número, a ver. Digamos, recuerden, la curva de Phillips es bastante importante en estos modelos. W punto sobre W igual menos K más rho B, ¿ya? Entonces, rho es un factor clave aquí. Por ejemplo, rho indica el poder de los trabajadores. Entonces, yo podría cambiar rho. Digamos que aumenta el poder de los trabajadores de 0,4 a 0,6, digamos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo cambian los ciclos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para efectos de una evaluación, yo les puedo decir, usando la plantilla de Goodwin presentada en clase, por favor, ver cuánto duran los ciclos, cuándo, y ahí les doy los valores de alfa, beta, etcétera, pero les digo los nombres, no los valores, ¿no? Recuerden que alfa, por ejemplo, es la tasa de crecimiento de la productividad, beta es la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, etcétera, ¿sí? De hecho, aquí tienen, ¿sí? En donde dice periodo, tienen la duración de tiempo de los ciclos. ¿Sí? Unidades de tiempo necesarias para completar un ciclo. Porque esa es otra ventaja de estos modelos. Eh, con esta ecuación que está aquí, ustedes pueden saber cuánto dura el ciclo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que estoy haciendo en Excel, ustedes pueden ver que el ciclo dura 11,5 periodos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, revisen esta plantilla. Si tienen dudas, me las hacen saber. La próxima clase podemos hacer un par de ejercicios aquí moviendo la plantilla para que se vayan acostumbrando, ¿no? Pero ya está en el aula virtual. ¿Listo, colegas? Entonces, con eso damos por cerrado el video de hoy.